Juraban que nos iban a humillar. El mundo entero se atrevió a creer que la selección mexicana sería el hazmerreír del torneo frente a esa potencia europea, escúchalo bien. Porque lo que pasó en esa cancha no fue un juego de fútbol, fue una auténtica cacería. Los papeles cambiaron de forma tan brutal que los ingleses terminaron pidiendo la hora, rogando al cielo que el árbitro pitara el final para salir vivos. Durante semanas la prensa internacional nos ninguneó, nos colgaron la etiqueta de víctimas, de simple equipo de relleno, asegurando que Inglaterra, con todas sus estrellas de millones de euros, nos iba a dar la arrastrada de nuestras vidas. Caravanas enteras celebraban por adelantado el supuesto triunfo inglés, nos daban por muertos antes de que el balón rodara. La fe en la selección era nula. Nadie daba un solo peso por los mexicanos. Pero cuando sonó el silbatazo inicial, el mundo entero se quedó mudo. Esa humillada histórica que todos pronosticaban se transformó en segundos en la peor pesadilla que Inglaterra ha vivido en años. ¿Qué pasó realmente en ese césped para que los gigantes del fútbol terminaran temblando? Déjame decirte algo que te va a erizar la piel. Al terminar el partido, el mismísimo capitán inglés, un tipo acostumbrado a finales de Champions y a lidiar con la élite absoluta, no pudo ocultar el terror que acababa de vivir. Harry Kane, con la voz destrozada, exhausto y con el rostro desencajado, soltó una declaración que paralizó a la prensa mundial. No fue una frase de cortesía ni el típico discurso prefabricado para quedar bien, fue una confesión desde el fondo de sus entrañas. Dijo que fue un partido durísimo, sabían que México era un rival de altísimo nivel, pero que los llevamos al límite absoluto. Confesó que no les dejamos ni un milímetro de espacio, que cada balón dividido fue una guerra y remató diciendo que este fue, sin dudas, uno de los encuentros más exigentes de toda su historia. Piénsalo un segundo, el capitán de Inglaterra admitiendo que un equipo al que tildaban de débil los trajo arrastrando la cobija. Pero si crees que las palabras de Kane fueron impactantes, agárrate porque lo que confesó el entrenador de Inglaterra minutos después en la rueda de prensa te va a volar la cabeza. Thomas Tuchel estaba al borde del colapso. Durante los 90 minutos lo vimos en la banda desesperado, manoteando, sudando frío, viendo cómo su plan táctico se hacía pedazos ante la emboscada perfecta diseñada por México. No encontraba una sola pieza, un solo cambio para romper el muro verde. Y cuando por fin se sentó frente a los micrófonos, no le quedó más que tragar saliva y rendirse ante la grandeza mexicana. ¿Sabes qué dijo? Confesó que eliminar a México no se sintió como pasar de octavos, admitió que se sintió como si hubieran ganado una final del mundo. Así de asfixiante fue la presión, así de grande fue el miedo que les metimos en el cuerpo. Tuchel tuvo que pedir perdón por no dominar el juego, reconociendo la pasión de nuestra gente, sentenció que México jugó con el alma, superando la adversidad por pura voluntad. Y es que no fue para menos. Lo de México no fue simplemente defenderse colgados del travesaño esperando un milagro. No, señor. Entramos a la cancha a faltarles al respeto en el buen sentido de la palabra. Entramos a pelear cada balón con una intensidad que les quitó el aire desde el primer maldito minuto. Fue una emboscada táctica brillante. Una presión tan asfixiante que los ingleses, esos mismos que juraban pasarnos por encima caminando, de pronto se vieron acorralados en su propia área sin saber cómo salir, tropezando con el balón. Hubo tramos larguísimos donde Inglaterra, la gran favorita, de plano no pasaba del medio campo, no podía ni respirar. Cada vez que intentaban armar juego, ahí estaba un mexicano barriéndose, dejando la piel, mordiendo los tobillos, robando el balón y obligándolos a retroceder con la mirada llena de pánico. La desesperación de sus estrellas de élite era un poema, se veían perdidos, cruzando miradas, sin entender cómo México los estaba haciendo pedazos tácticamente. Te pregunto algo, ¿cuando viste a una potencia mundial rezar para que se acabara un partido? Porque eso fue exactamente lo que presenció el planeta entero. El periodista deportivo más importante de Inglaterra publicó un mensaje que lo dice todo. Describió el partido como la actuación más heroica que ha visto en su vida. No por jugar bonito, sino porque sus jugadores sobrevivieron a la masacre que planteó México, celebraron esa victoria como si hubieran ganado el trofeo más grande de sus vidas. Simplemente porque sabían que estuvieron a centímetros a un maldito suspiro de ser eliminados en su propia cara por la selección azteca.
Estuvieron contra las cuerdas, sintiendo el aliento de la derrota soplándoles en la nuca. El mundo prendió el televisor esperando ver una comedia donde México era la burla y terminaron presenciando un thriller de terror absoluto donde los ingleses huían por sus vidas. Los ingleses se deshacen en elogios porque entendieron algo que nosotros siempre hemos sabido pero que el resto del mundo se niega a aceptar. Ese nivel de pelea no se compra con petrodólares ni con los contratos multimillonarios de las ligas europeas. Esa garra se trae en la sangre y ante Inglaterra quedó claro. No solo jugamos fútbol, jugamos con la mentalidad asesina de quien sabe que puede meterse a cualquier estadio contra cualquier rival y mirarlo a los ojos sin parpadear. No somos relleno. Somos un bloque armado hasta los dientes con un corazón gigante y una resistencia física y mental que ya quisieran esos equipos europeos que se desmoronan a la primera provocación. Y aquí hay un detalle que nadie está mencionando, pero resulta vital para entender la magnitud de lo que se vivió. Los propios ingleses admitieron que, si México avanzaba con ese nivel de juego y esa pasión desbordada, habríamos llegado directo a la gran final a pelear por la Copa del Mundo. Fuimos mejores en actitud, en coraje, incluso en largos pasajes del primer tiempo lo superamos infinitamente con el balón en los pies. Hubo minutos donde el juego fue totalmente nuestro y los ingleses, lo saben, tuvieron suerte de llevarse la victoria. Defendieron con la espalda contra la pared, asustados. Eso hace que esta derrota, por dolorosa que sea, se sienta distinta. Claro que dolió quedar fuera. Claro que queríamos ganar y teníamos con qué, pero lo que ganamos ese día fue mucho más grande que un simple pase a la siguiente ronda. Nos ganamos el respeto absoluto y definitivo del fútbol mundial. Es hora de poner las cartas sobre la mesa y hablar claro. ¿Cuántos equipos en el mundo tienen los pantalones de plantarse ante un gigante sin achicarse? ¿De imponer sus propias reglas sin pedir permiso? Muy pocos y México es uno. Demostramos que el jugador nacional no conoce el miedo. Mientras los ingleses buscaban desesperadamente escapar, la presión mexicana era tan brillante que parecía que los papeles estaban invertidos. Fue una exhibición de orgullo puro que obligó a Europa a dudar de su propia grandeza. En ese pasto, a la hora de la verdad, no pesaron los nombres en las camisetas ni los millones en las cuentas bancarias de sus rivales. Pesó el hambre de triunfo, la garra y el pundonor que define nuestra identidad. Hay que entender el impacto real de lo que acabamos de presenciar. Los futbolistas mexicanos fueron el espejo donde cualquier persona que lucha día a día se puede ver reflejada. Son la viva imagen del que no se rinde, del que trabaja el doble con menos recursos y levanta la frente con orgullo, aunque todos le auguren el fracaso. Ver a la selección jugar así nos recuerda que la historia del fútbol no se escribe con carteras llenas de dinero. Se escribe con agallas, orgullo y una inteligencia táctica que puso a rezar a los mismísimos inventores del fútbol. Fue, en toda la extensión de la palabra, una clase magistral de cómo se defiende la camiseta nacional. Que no te quede ninguna duda. A partir de hoy, el mundo no nos mirará igual. Se acabó el cuento del rival fácil. Se acabó esa narrativa del equipo simpático que viaja a los mundiales solo a poner color para regresar humillado. Hoy la selección mexicana es ese dolor de cabeza constante que nadie en su sano juicio quiere enfrentar. Somos el equipo que provoca insomnio a los favoritos. El que les arruina los planes y los hace dudar. Demostramos que el ADN del futbolista mexicano está hecho de un material totalmente distinto, capaz de soportar presiones brutales sin romperse. Nos mantuvimos firmes como roca, cerrando cada maldito espacio, peleando a muerte cada balón dividido y convenciendo al mundo entero de que estaban viendo a un auténtico gigante de la cancha, un equipo que merece su sitio permanente en la mesa de los grandes. Y si alguien dice que esto fue solo una derrota más, es porque no entiende nada de este hermoso deporte. Lo que vimos fue una declaración de guerra deportiva al mundo. Un aviso contundente de que cuando México juega con esa clase, con esa furia indomable, el marcador final pasa a segundo plano ante la inmensa gloria de haber hecho sufrir a la élite hasta el borde del colapso. Ese orgullo gigantesco que hoy recorre nuestras calles es real y está plenamente justificado. Es el orgullo de saber que tuvimos 11 guerreros en la cancha dignificando nuestro escudo. Inglaterra se llevó el pase. Sí, pero el precio que pagaron fue altísimo.
Tuvieron que sacrificar su tranquilidad y perder su supuesta superioridad para poder sobrevivir a nosotros. México no fue a participar. México fue a imponer un estilo y un temple que muy pocas selecciones en la historia pueden presumir. Ese es el México que exigimos ver en cada torneo internacional. Un equipo que no se achica ante nadie, de esos que aprietan los dientes, que no da un balón por perdido y obliga a los colosos a reconocer que enfrente tuvieron a un rival que no sabe rendirse. Al final, esto no se trató de los números de un tablero, se trató de recuperar nuestra identidad, de gritarle en la cara al planeta entero que tenemos el coraje y el talento para competirle de tú a cualquiera, donde sea. Dejamos la vara altísima para cualquiera, demostrando que con esta garra ninguna potencia mundial está a salvo. Pero ya hablé yo. Ya te conté cómo viví este gran partido donde el mundo se rindió ante nosotros. Ahora te toca a ti, me interesa muchísimo saber qué fue lo que sentiste desde tu casa. ¿Qué opinas del partidazo de México? ¿A poco no sentiste en el pecho que estuvimos a nada de dar la sorpresa más grande en la historia de los mundiales y mandar a los ingleses a casa? ¿Crees que tras esta actuación de locura cambiará por completo la forma en que los rivales verán a nuestra selección nacional de ahora en adelante? Déjame tu opinión abajo en los comentarios porque voy a estar leyendo y debatiendo con cada uno de ustedes. Revienta el botón de me gusta si sentiste este orgullo y suscríbete para seguir recibiendo los mejores análisis sin filtros y con toda la pasión de nuestro fútbol. Nos vemos en el próximo video.